La Revolución Mexicana es la fundación de la historia moderna de México y una de las grandes revoluciones del mundo, un evento que encaminó decisivamente el destino mexicano y precedió a algunas de las convulsiones sociales globales más importantes del siglo XX. Para saber por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia de la Revolución Mexicana. Luego de consumar la independencia en 1821, la historia de México fue una de inestabilidad, revueltas internas e invasiones, entre ellas una de Estados Unidos que le arrebató la mitad de su territorio y otra de Francia que ocupó el país por casi 6 años. Las rebeliones continuaron incluso después de expulsar a los franceses en 1867, hasta que la llegada de Porfirio Díaz al poder trajo un poco de estabilidad después de su propia revuelta en 1876 e inauguró un nuevo periodo, el Porfiriato. Díaz logró esto a través de una combinación de clientelismo y violencia, una combinación que él llamó pan o palo, donde les permitía a los jefes políticos locales mucho margen de maniobra en sus asuntos, siempre y cuando no trataran de desafiarlo. A su vez, el régimen se apoyaba en una ideología de orden y progreso que supuestamente se basaba en las teorías científicas más recientes, como el positivismo. De esta forma, los partidarios de ese sistema en México se les conoció como científicos, una élite intelectual y financiera que estaría al centro del porfiriato. Su objetivo era hacer que México fuera lo más económicamente productivo posible, utilizando las últimas tecnologías. El problema era que después de tanta agitación política, el país carecía por completo del capital necesario, por lo que el régimen de Díaz le abrió las puertas a los financieros estadounidenses. Pronto el país se convirtió en una economía tremendamente rentable basada en la minería y cultivos de exportación, todo sostenido por enormes haciendas y nueva infraestructura en carreteras, puertos y ferrocarriles. Era un negociazo, al menos para los científicos y otras personas cercanas al régimen, quienes se beneficiaron generosamente del nuevo sistema. Pero esta era solo una pequeña élite. La gran mayoría de las personas no se beneficiaron en absoluto porque se vieron obligadas a hacer la mano de obra barata necesaria para que todo funcionara. Esto se vio facilitado por el hecho de que a lo largo del siglo XIX muchos mexicanos habían sido sistemáticamente despojados de sus tierras y no tenían más remedio que trabajar en las grandes haciendas para poder sobrevivir. En el peor de los casos, muchos terminaron semi-esclavizados, atados a haciendas particulares gracias a la tiranía de la tienda de raya. Así funcionaba el sistema. A los jornaleros de las haciendas con tiendas de raya no se les pagaba en efectivo, sino con vales, que solo se podían canjear ahí. Naturalmente, como las tiendas de raya eran un monopolio, las cosas se vendían caras, por lo que los hacendados, además de tener mano de obra barata, también recuperaban el mísero salario que pagaban. Peor aún, como la mayoría eran analfabetos, los trabajadores a menudo eran engañados con deudas que nunca podrían pagar, y si morían, la obligación financiera simplemente pasaba a sus familiares más cercanos. Si trataban de escapar, la policía se aseguraba de que no fueran muy lejos, y si intentaban organizarse para reclamar sus derechos, el gobierno respondía con violencia. Hubo dos ejemplos famosos de represión antes de la Revolución: Cananea y Río Blanco. Ambos casos fueron huelgas. La primera contra una mina de cobre en Sonora, propiedad de un estadounidense en 1906, y la segunda contra una fábrica textil francesa en Veracruz en 1907. El descontento en Sonora se originó no solo por las condiciones generales, sino por el hecho de que a los trabajadores estadounidenses les pagaban más por el mismo trabajo, mientras que en Veracruz el problema era parte de un descontento laboral más amplio, que incluyó a Puebla y Tlaxcala, así como trabajadores del ferrocarril. Independientemente de las razones, ambas huelgas fueron reprimidas. En Cananea esto lo hicieron las tropas mexicanas junto con los Rangers de Arizona, que cruzaron la frontera ilegalmente para apoyar a los rurales mexicanos. En el enfrentamiento murieron unas 23 personas y varias decenas resultaron heridas. Mientras tanto, en Veracruz, los huelguistas le habían pedido directamente a don Porfirio que interviniera a su favor, pero él se negó. Cuando los trabajadores respondieron quemando la tienda de raya, él personalmente envió tropas desde la Ciudad de México para sofocar la huelga, las cuales de inmediato mataron entre 70 y 80 personas, hirieron a 100 más y capturaron y ejecutaron a los líderes del movimiento. El significado del orden en el porfiriato estaba claro: ganancias para los ricos, miseria y pobreza para los pobres, y violencia para cualquiera que se opusiera. Las autoridades atribuyeron estos hechos y otros a los integrantes del Partido Liberal Mexicano, una formación política radical liderada por personas como los hermanos Flores Magón, anarquistas de Oaxaca que fueron un pilar de oposición al régimen a través de revistas como Regeneración y El Hijo del Ahuizote. De modo que muy pronto los hermanos se vieron obligados a exiliarse en Estados Unidos, pero sus ideas seguirían circulando en México, inspirando a la oposición. Aún así, el sistema político permanecería tan cerrado como siempre. La revuelta original de Porfirio Díaz en 1876 había exigido a los políticos mexicanos que dejaran de reelegirse con el lema sufragio efectivo, no reelección.
pero después de renunciar brevemente en 1880 y permitir que su compadre Manuel González fuera presidente, regresó en 1884 aclarando que su consigna se refería a una reelección inmediata. Eso sí, en 1888 volvió a cambiar de opinión. ¿Acaso no estaba claro que México necesitaba de él? ¿Y qué podía hacer sino responder al llamado de su patria? Luego, en 1904, con miras en hacer la farsa electoral un poco menos necesaria, el régimen alargó el mandato de 4 años a 6 años. Políticamente todo estaba bajo control. Solo había una cosa que les complicaba el asunto: el tiempo. Ya para 1904, don Porfirio tenía 74 años, lo que significaba que tendría 80 al final de su sexto mandato, por lo que todos esperaban que pronto dejaría el poder. Más aún porque en 1908 concedió una entrevista a James Creelman, un periodista estadounidense, donde declaró que no volvería a postularse en 1910, que vería con buenos ojos la aparición de un partido de oposición y que después de muchos años México finalmente estaba listo para la democracia. La noticia cimbró completamente la política mexicana. Todo el mundo se preguntaba quiénes podían ser los posibles sucesores de don Porfirio. Al principio, los que se perfilaron más fuerte fueron José Limantur y Bernardo Reyes. El primero era el secretario de Hacienda y miembro de los científicos, y el segundo era un general, exsecretario de Guerra y el hombre que Díaz había nombrado gobernador de Nuevo León. Incluso después de que don Porfirio aclarara que sí sería candidato en 1910 después de todo, los partidarios de Reyes y Limantur se movieron para tratar de asegurar el puesto de vicepresidente para sus candidatos. Reyes tenía apoyo popular genuino y era la elección obvia para suceder a don Porfirio, dada su lealtad y disposición general para seguir la ideología del orden y el progreso del porfiriato. Pero donde un político diferente pudiese haber visto una persona confiable que podía continuar con su proyecto, don Porfirio solo vio una amenaza a su poder y rápidamente acabó con los clubes reyistas y mantuvo a un vicepresidente personalmente impopular, Ramón Corral. Don Porfirio se aferraba al poder. La atención se centró entonces en un recién llegado a la escena, Francisco Madero. Madero era hijo de una familia rica de Coahuila, cuyo abuelo Evaristo había sido gobernador de Nuevo León en 1880, pero que posteriormente había sido marginado políticamente por Porfirio Díaz. Educado en Francia y Estados Unidos, cuando Díaz afirmó que no volvería a postularse, Madero escribió un libro llamado La sucesión presidencial en 1910, que básicamente le daba las gracias a don Porfirio por su servicio, pero argumentaba que la única forma que México podía progresar era teniendo una democracia real con elecciones limpias, un paso natural en el desarrollo político del país. Al principio el régimen no se preocupó mucho por él, ya que era un completo desconocido. Luego su riqueza y conexiones mantuvieron a Madero fuera de problemas, al menos por un tiempo, pero su libro comenzó a venderse como pan caliente y muy pronto se convirtió en una verdadera alternativa electoral a don Porfirio, con clubes antirreeleccionistas surgiendo por todo el país como apoyo a una posible candidatura maderista. Al enfrentar su primera amenaza real en años, el régimen decidió encarcelar a Madero en San Luis Potosí y llevó a cabo otra farsa electoral. Madero, sin embargo, logró escapar a San Antonio, Texas, en octubre de 1910 y proclamó el Plan de San Luis, un documento que declaraba a Porfirio Díaz presidente ilegítimo y llamaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese año. Desafortunadamente para Madero, esos primeros días fueron un completo desastre para su causa. Aquiles Cerdán, uno de los más destacados partidarios de Madero, fue capturado y asesinado en Puebla junto con su hermano Máximo Cerdán el 18 de noviembre, y algunos de los primeros levantamientos, como el de Gómez Palacio el 21 de noviembre, fueron aplastados. El mismo Madero, que planeaba iniciar la insurgencia atacando la ciudad de Porfirio Díaz en Chihuahua, luego rebautizada como Piedras Negras, tuvo que posponer el ataque luego de que los 400 reclutas que esperaba terminaron siendo solo 10. Dos hombres fueron claves para cambiar las cosas: Abraham González, a quien Madero había nombrado gobernador de Nuevo León, y Pascual Orozco, un arriero de Chihuahua que terminaría siendo el mejor general maderista. El primero fue clave en el reclutamiento de hombres para la causa, empezando por el propio Orozco y después por el más famoso de todos, Pancho Villa. Mientras que el segundo, Pascual Orozco, a pesar de no tener experiencia militar, demostró ser un líder natural que le ganó una y otra vez a las tropas porfiristas, gracias al gran conocimiento del terreno que había adquirido siendo arriero. Claro que también ayudaba a que el ejército porfirista estuviese tan centralizado que la toma de decisiones fuese muy lenta, lo que les dificultaba anticipar emboscadas o responder de manera eficiente a los ataques revolucionarios. Peor aún para el régimen, a principios de 1911 se inició un nuevo levantamiento en el sur, en el estado de Morelos.
Liderado por Emiliano Zapata, un hombre que más que cualquier otra persona llegaría a encarnar la revolución misma, la rebelión del sur estaba compuesta principalmente por campesinos pobres que habían perdido sus tierras a manos de hacendados azucareros y exigían la redistribución de tierras bajo su plan de Ayala con el simple y efectivo lema Tierra y Libertad. Para el 19 de mayo de 1911, los zapatistas habían capturado Cuautla, un pueblo a un poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de México. Esto, combinado con la toma de Ciudad Juárez por parte de los maderistas, convenció a Porfirio Díaz de que realmente era hora de irse. Así que el 25 de mayo, don Porfirio renunció a la presidencia y tomó un barco a Europa para nunca más regresar. El porfiriato había terminado, pero los problemas de Madero recién comenzaban. Tan escrupuloso como era, Madero se negó a ocupar la presidencia hasta que fuese elegido, permitiendo en su lugar que Francisco de la Barra, el embajador porfirista en los Estados Unidos, se convirtiera en presidente interino. Además, llamó a sus propios partidarios a deponer las armas, permitió que el ejército federal permaneciera intacto y no distribuyó a sus partidarios los puestos que esperaban. Pascual Orozco, por ejemplo, quedó muy resentido porque él esperaba el cargo de ministro de guerra, pero apenas le ofrecieron el mando de la policía rural en Chihuahua. Peor aún, las promesas de cambio social o distribución de tierras se quedaron en nada, lo que molestó principalmente a los zapatistas, quienes en cambio recibieron represión del gobierno federal. Así, 6 meses después, cuando Madero por fin asumió la presidencia, no solo tenía el desafío de tratar de cumplir sus promesas, sino que tenía que hacerlo enfrentándose a múltiples rebeliones. Estaban los zapatistas, que en realidad nunca habían dejado las armas, Bernardo Reyes, a quien Madero imprudentemente permitió volver al país, Orozco, que declaró que Madero había traicionado los principios de la revolución, y Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, que quiso seguir los pasos de su tío. Reyes y Díaz fueron rápidamente capturados y enviados a prisión a la Ciudad de México. Orozco fue derrotado por Victoriano Huerta y enviado al exilio, y los zapatistas se vieron obligados a esconderse. Madero debió haber tenido un suspiro de alivio, pero la traición lo acechaba. En febrero de 1913, algunos de los cuarteles de la Ciudad de México se sublevaron contra el gobierno bajo la dirección del general Manuel Mondragón. Los rebeldes liberaron a Reyes y Díaz y se dispusieron a tomar Palacio Nacional. Bernardo Reyes tomó el mando pensando que las fuerzas de Palacio cederían a su mando. En cambio, casi de inmediato lo mataron a él y a docenas más de las tropas rebeldes. El combate siguió y al final se contaron alrededor de 400 muertos y miles de heridos, incluidos muchos civiles. Luego los rebeldes se retiraron a la armería de la ciudad en la Ciudadela y pronto comenzaron a bombardear el centro de la ciudad. Incapaz de desalojarlos, Madero pidió refuerzos y puso a Victoriano Huerta al mando de sus tropas. Desafortunadamente para él, el embajador estadounidense Henry Wilson, Félix Díaz y Victoriano Huerta comenzaron a conspirar en su contra y poco después lo arrestaron, lo obligaron a renunciar y mandaron matarlo afuera de la prisión de Lecumberri, en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 1913. Tenía apenas 39 años. El periodo que la historia conoce como la Decena Trágica había terminado. Huerta asumió la presidencia y en cuestión de semanas también mandó ejecutar a Abraham González, pero si pensó que podía restaurar el porfiriato, se equivocó. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se declaró en rebeldía, armó una coalición militar norteña con base especialmente fuerte en Sonora y emitió el Plan de Guadalupe, que pedía la destitución de Huerta. La rebelión, autodenominada constitucionalista por su apoyo a la Constitución de 1857, pronto tuvo importantes sumas. Pancho Villa se unió a ellos junto con miles de personas más, incluido Álvaro Obregón, un futuro general clave que no había participado en la rebelión maderista original. Los zapatistas también se pusieron del lado de los constitucionalistas, aunque nunca reconocieron oficialmente a Carranza ni al Plan de Guadalupe, sino que se mantuvieron fieles a su propio Plan de Ayala. En sí, el único exrevolucionario que se unió a Huerta fue Pascual Orozco, quien intentó convencer a Zapata unirse a Huerta ofreciéndole el puesto de gobernador, pero el caudillo zapatista se rehusó rotundamente. Peor aún para el régimen huertista, Estados Unidos también se negó a reconocer su legitimidad, impuso un embargo de armas y ocupó el puerto de Veracruz. En apenas un año estaba claro que la causa de Huerta era una causa perdida, especialmente después de la toma de Zacatecas por Pancho Villa en junio de 1914. El lado constitucionalista tuvo desacuerdos desde el principio, pero estas se hicieron grietas una vez que ganaron, lo que no sorprende ya que tenían poco en común más allá de su oposición a Huerta. El principal punto de discusión era quién debería gobernar México y en particular si esa persona debía ser Carranza o no. Para resolver el desacuerdo se llevó a cabo una convención en la ciudad neutral de Aguascalientes, que reunió a todas las diferentes facciones, pero pronto fue dominada por los villistas, que se encargaron de que la convención se declarara soberana, nombrara a Eulalio Gutiérrez presidente interino de México y declarara a Carranza en rebelión contra ella.
De ese modo, en lugar de resolver las diferencias, la convención trazó líneas y obligó a todo mundo a elegir bandos. Villa y Zapata se aliaron, pero Obregón y otros constitucionalistas, como el gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles, optaron por irse con don Venustiano. En ese momento los convencionalistas superaban en número a los constitucionalistas, por lo que solo un mes después Zapata y Villa tomaron la Ciudad de México. Esto, sin embargo, fue la cúspide de su poder. Ni Villa ni Zapata estaban interesados en controlar el gobierno o en el poder en sí mismo, más bien eran federalistas que querían que los dejaran en paz. Algo loable, pero no lo necesario para acabar con las otras facciones revolucionarias. Y así, Zapata regresó a Morelos y Villa se quedó solo para lidiar con las fuerzas de Carranza. Desafortunadamente para la causa del Centauro del Norte, Villa comenzó a cometer error tras error. El más crucial fue que en lugar de llevar a Obregón hacia el norte como quería su principal general, Felipe Ángeles, Villa lo dejó elegir el terreno. Obregón escogió el Bajío, un lugar donde podía usar algunas de las tácticas que había leído estaban usando en Europa. En la batalla siguiente, en Celaya en 1915, Obregón perdió su brazo, pero Villa perdió su ejército, ya que sus hombres fueron acribillados por las ametralladoras de soldados escondidos en trincheras. De esa forma, la División del Norte, como se llamaba al ejército villista, nunca volvería a tener números parecidos, pero Pancho Villa mismo, aunque muy debilitado, no desaparecería por completo de la escena política. Mientras tanto, Zapata había comenzado a redistribuir tierras a la gente de Morelos y mantuvo su estrategia de guerra de guerrillas, expandiéndose de vez en cuando a los estados vecinos, pero sin poder evitar que Carranza consolidara su poder, especialmente después de la derrota de Villa y el reconocimiento de los Estados Unidos a don Venustiano como el presidente de facto en octubre de 1915. Villa se puso furioso con la noticia, y en un descabellado plan que buscaba incitar a los Estados Unidos a invadir México y debilitar al régimen de Carranza, el general decidió atacar el poblado de Columbus, en Nuevo México. En la madrugada del 9 de marzo de 1916, él y un centenar de hombres arremetió contra los estadounidenses, mataron a 67 personas, incluidos varios civiles. En respuesta, Estados Unidos sí envió tropas a México, estas bajo el mando del coronel John Pershing, futuro general de la Primera Guerra Mundial, pero más allá de causarle dolores políticos de cabeza a Carranza, la expedición punitiva fracasó completamente. Carranza se la pasó protestando, pero no pudo hacer más que esperar que se dieran por vencidos y se fueran a casa, lo cual finalmente lo hicieron en febrero de 1917. Mientras tanto, deseoso de reforzar su posición, Carranza decidió convocar a una convención constitucional que legitimara no solo su régimen, sino su proyecto revolucionario, y se aseguró de excluir a villistas y zapatistas. Lo que resultó fue la Constitución de 1917, el primer documento en el mundo en incluir derechos sociales, incluyendo la educación gratuita y derechos laborales en los artículos 3 y 123 respectivamente. También incluyó el artículo 27 que nacionalizó el subsuelo y todas las tierras y recursos que no estaban ya en manos privadas, en efecto incorporando algunos de los objetivos zapatistas en la Constitución, a pesar de su ausencia física. Unos meses después, Venustiano Carranza obtuvo exactamente lo que quería y fue elegido presidente bajo un nuevo régimen constitucional. Aún mejor desde su perspectiva, su gobierno finalmente pudo neutralizar la amenaza de Morelos, cuando Emiliano Zapata cayó en una trampa y fue asesinado por tropas carrancistas el 10 de abril de 1919, en una hacienda en Chinameca. Tenía 39 años. En ese momento parecía que la estabilidad política al fin había llegado, pero no, la revolución aún no había terminado. El tema del traspaso pacífico del poder en realidad no había sido resuelto, y volvió con fuerza en 1920 porque si bien Carranza decidió respetar el principio de no reelección, trató de poner al frente a un hombre propio y dejar fuera a los militares para que México tuviera paz, según decía. Como el hombre que eligió, Ignacio Bonillas, era un diplomático desconocido que no tenía una base popular propia, el grupo de Sonora lo interpretó como una señal segura de que Carranza estaba tratando de perpetuar su poder a través de un títere. Así que en abril de 1920 se declararon en rebeldía con el Plan de Agua Prieta y rápidamente ganaron el apoyo de todas las Fuerzas Armadas. Ante una oposición tan masiva, don Venustiano decidió huir de la Ciudad de México y trasladar su gobierno a la costa de Veracruz, pero nunca llegó ahí. Las bombas destruyeron las vías del tren en el que viajaba y lo obligaron a intentar huir a las montañas a caballo. No llegó lejos. En la madrugada del 21 de mayo, Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, un pueblito en la Sierra Poblana. Tenía 60 años. El poder entonces quedó en las manos del grupo de Sonora. Adolfo de la Huerta asumió por pocos meses, mientras que Obregón resultó debidamente electo para el periodo siguiente, 1920-1924. Luego Plutarco Elías Calles le sucedió en el poder, una traición desde la perspectiva de la Huerta, quien se rebeló brevemente en 1923, pero Obregón aplastó su insurrección.
El otro hombre que perdió la vida ese año fue Pancho Villa. El Centauro del Norte había llegado a un acuerdo con De la Huerta en 1920 para retirarse a una hacienda en Durango, donde se concentró en mantenerse al margen de la política, pero cuando el desafío de la Huerta al régimen callista comenzó a gestarse, Obregón y Calles pensaron que Villa podría tomar sus armas una vez más y ponerse del lado de la Huerta, una amenaza que decidieron neutralizar asesinándolo. El homicidio tuvo lugar el 21 de julio de 1923 en una visita a Parral en Chihuahua, cuando Pancho Villa manejaba por el pueblo. Tenía 45 años. Con Calles y Obregón, los últimos hombres fuertes que quedaban de la revolución, Obregón decidió que se postularía para la presidencia una vez más en 1928, alegando, al igual que lo había hecho don Porfirio en 1884, que la parte de la reelección solo había significado no una reelección inmediata. La oposición no se hizo esperar. Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, ambos obregonistas leales que habían luchado contra la insurrección de la Huerta, presentaron sus propias candidaturas y luego intentaron un golpe de Estado, pero este fue aplastado. Serrano fue asesinado con la mayoría de sus seguidores más cercanos en Huitzilac, Morelos, en octubre de 1927, y Arnulfo R. Gómez siguió la misma suerte un mes después en Veracruz. El camino estaba ahora libre para Obregón. Después de casi 20 años de agitación política, México parecía haber regresado al mismo lugar donde todo había comenzado, y había gente preocupada de que Calles y Obregón se sucedieran en perpetuidad. Esto bien pudo haber pasado, pero el destino tenía preparado algo diferente. El 17 de julio de 1928, mientras celebraba su reelección en un banquete, Álvaro Obregón también fue asesinado, esta vez por José León Toral, un católico fanático que se hizo pasar por el dibujante de un periódico para poder acercarse lo suficiente a él y dispararle a quemarropa. Obregón tenía 48 años. La muerte de Obregón creó un grave vacío de poder porque no estaba claro quién podía reemplazarlo, especialmente porque Calles no podía. Para resolver el problema, Calles hizo un trato en el que ningún político del país podía reelegirse, incluido él, y creó un partido político donde las disputas se pudiesen arreglar dentro en vez que afuera con balazos. Una vez creado, él pudo colocarse a sí mismo como el poder detrás del trono, eligiendo a los presidentes. Esto duró 6 años, un periodo conocido como el Maximato, pero finalmente una de las personas que eligió como presidente, Lázaro Cárdenas, le ganó la jugada y lo envió al exilio. El partido fundado por Calles, sin embargo, lo que después se conocería como el PRI o Partido Revolucionario Institucional, daría forma a la política mexicana durante los siguientes 70 años, y aunque lejos de ser una democracia, con el nuevo partido al mando finalmente se ganó la estabilidad y las transiciones pacíficas se volvieron rutinarias. Así, después de tanta muerte y a pesar del sinnúmero de promesas revolucionarias incumplidas, la revolución sí resolvió el problema de la estabilidad y la reelección, un problema que había quejado al país durante la mayor parte de su historia hasta ese momento, lejos de lo que los revolucionarios hubiesen querido, pero más de lo que se pudiese haber esperado aún en 1928. Y así pasa con las revoluciones.